La bendición de Jehová les bendiga a todos, hermanos. La iglesia de gozo les saluda en el amor de Jesucristo. Y su servidor les da un abrazo para Dios les bendiga a todos. Vamos aprovechando el tiempo y leemos el Salmo 32. Gloria a Dios. Del 1 al 5. Esta lectura la hacemos alternadamente. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Ustedes. Mientras que ayer se envejecieron mis huesos en vivir todo el día. Me acompaña el resucito, mi pecado te declaré, y no cubrí mi iniquidad. Dije, confiaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás mi maldad y mi pecado. Damos, aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Mira la reunión de este pueblo, Padre bendito, con un propósito definido. Venir a adorarte, venir a entregarte, Señor, todo nuestro corazón. Venir, Señor, a decirte santo, 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 santo. Glorifícate, Señor, en esta noche. Concede, Señor bendito, que mientras tu siervo predica tu palabra, tu Espíritu Santo se pasee de una manera real en este lugar, de tal manera que el que esté enfermo sane, de tal manera que el que esté caído se levante, de tal manera que el Dios mío que esté perdido se salve por el poder y la autoridad de Jesucristo y de la palabra. Declaramos bendición, declaramos salvación, declaramos vida eterna, comprensión en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En este momento declaramos victoria, porque en Dios haremos proezas. ¿Cuántos dicen amén? En Dios haremos proezas y Él oirá a nuestros enemigos. Pueden sentarse, hermanos. Como el culto evangelístico, pues me voy a pedir a la iglesia firme, que lo que predico es Dios y hay alguna alma nueva, ustedes estén diciendo al Señor, salva, Señor, salva. ¿Saben, hermano? Como la viejita, ¿no? Dicen que hay una viejita que cada vez que predicaba como que no me digo bien. ¿Se oye bien? Cada vez que predicaba el predicador, la viejita se ponía de rodillas y empezaba a clamar y a clamar, Señor, úsalo, Señor, salva las almas, Señor, tú sabes que yo estoy en ayuno y oración para que tú salves las almas y concedas victoria a tu siervo, que haya milagro, que haya prodigio. Y la viejita estaba orando y el predicador predicaba. Y a la hora que el predicador llamó a las almas y empezaba a ver milagros, empezaba a ver prodigios, empezaba a ver cosas grandes en su ministerio y las almas se salvaban. Y él empezó a ponerse orgulloso, se empezó a poner como a levantarse el cuello y decir como yo no me otro, yo soy el mero. ¿Quién es el mero aquí, hermano? Cristo. ¿Están enojados? Aleluya. Aquí grande se llama Jesucristo. Y su Espíritu Santo que está con nosotros, estamos sintiendo su bendita y santa presencia. Yo soy muy grande, Señor, quiero que me muestres cómo están los varones del cielo. ¿Cuántos creen que Dios tiene ganadoras para los suyos? ¿Amén, hermano? Quiero saber, Señor, cómo están los varones del cielo. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es amoroso, el Señor perdona. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y están orando delante del Señor hasta el tercer cielo. Conozco hombres en el cuerpo, no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero me fue levantado. Ay, háblame. ¿Hasta dónde? Hasta el paraíso, hasta el tercer cielo. Allá no pasa nada.
Este evangelista fue levantado en el día. Llegando, le mostraron una corona muy bonita, preciosa la corona. Y le dijeron, ¿de quién crees que es esta corona? Y dice el evangelista de Santo Padre, otro más bonita que esta. Yo soy el que he hecho más, yo soy el que salva las almas, las almas son el bien. Dice, no, esta corona viene del cielo del pastor. Pero que eso no hace nada. Eso no va a estar regañando, está matando. Mucha gente le hace al pastor que no hace nada. Pero lo que tú estás durmiendo, el pastor está con las rodillas en la tierra pidiendo que Dios te ayude, que Dios te levante si estás caído, alabado sea el nombre del Señor. Y no lo ve la gente, pero lo ve Dios cuando cree que Dios tiene a los pastores en sus manos. No es del pastor. Igual también estaba otra más bonita todavía. Dice la mía, ¿verdad? Dice, no, hijo, no es tuya. Eres mi sierva, la barrendera, la que lava el templo, la que barre los baños, la que hace el aseo. Todos los días antes que la iglesia venga, ella llega antes para hacer el trabajo y se va cansada de irnos hasta la cantina. Pero aquí le tengo la corona para que en esa corona. No, ninguno, porque esa corona es de trabajo. Y así se fue hasta que toda la iglesia quedó llena de coronas. Pero quedaban dos, una chiquita y una enormemente bonita. Y quedaba él y la viejita que se pone a orar. Y el Señor dice, ¿verdad que está bonita, esta corona bonita también? No, hijos, pero es que ya no hay otra que dársela, ya nada más queda esa viejita y yo. Y si puede de ella, te equivocas, Señor, ya no sé nada. El que trabaja soy yo. Yo nunca me equivoco. Si quieren los que vienen conmigo dirían, ayúdenme. Esta gente está enojada. Te equivocas, Señor, estás bien porque no puede ser de ella que no hace nada. El que trabaja soy yo, el que predica soy yo, el que ora por los enfermos soy yo, el que sana las almas soy yo. ¿Será que el hombre sane a alguien? Sí me gusta que participe. No, hijo, esta corona no es tuya. Esta corona es de mi sierva, esa ancianita que está ahí. Pero ¿cómo es posible? Es que yo sí te uso. Yo sí hago milagros en tu ministerio y levanto hasta los muertos. Lo hago yo. Porque ella dice, se pasa clamando. Úsalo, Señor. Salva las almas. Cuando tú estás durmiendo, ella está orando a medianoche, está pidiendo que en la campaña yo levante a los caídos, yo salga a los enfermos, yo haga la obra, y por eso es que tú tienes éxito, porque ella está orando por ti, alabado sea Dios. Agachó la cabeza y dijo, Señor, tienes razón. Siempre hay alguien que ora para que las almas se salven, y Dios tiene un galardón para ti. Para esta noche, cuando dicen amén, hermanos. Cuando dicen amén. Porque también yo no sé, pero creo que hay alguna persona que no ha podido ser libre. No han podido ser perdonados sus pecados. Porque aunque va a la iglesia, no puede dejar la droga. Porque aunque va a la iglesia, de repente se echa sus copitas. Porque aunque va a la iglesia, de repente se va por ahí al adulterio, a la fornicación y al pecado. No ha podido ser libre del pecado. Y esta noche Dios en su misericordia nos va a enseñar cómo podemos ser libres del pecado y que Dios nos diga, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos alaban el nombre bendito del Señor? Amén. Quizás estamos por convertidos según yo, pero puede que haya una alma que está todavía batallando. ¿Cómo se llama nuestra práctica? ¿Cómo lograr el perdón? ¿Cómo dije? ¿Sabían ustedes que sin perdón no hay salvación? El perdón
viene siendo la base principal para que nosotros podamos ser escuchados de Dios. Porque después del perdón, amados hermanos, viene la justificación. Y dice la Biblia, después del perdón, justificados, pues por la fe, tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que el perdón es necesario para poder lograr estar en paz con Dios. Punto número 1. Aquí dice la Biblia: mientras yo no hablaba, mientras yo no reconocía, mis huesos se secaban. Yo era atormentado mientras yo no reconocía que era pecado. Por eso puse como número 1 aquí, que era para que el hombre, la mujer pecadora como tú y como yo, que lo fuimos y ahora somos salvos gracias a Cristo, que nos llega amén. Y si alguno quiere ser salvo, primero tiene que reconocer que es un pecador. Primero tiene que reconocer que sin Dios no puede ser libre del pecado. Primero tiene que reconocer que después de Cristo, para los hermanos, no hay nada ni nadie que pueda salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que reconocer que ni los, amados hermanos, ni la ley, ni los sacrificios, porque en el tiempo antiguo se ofrecían sacrificios por el pecado, amén o no, hermanos. Luego vino la ley, pero ni la ley ni los sacrificios, ni ninguna religión, ni ninguna cosa que el hombre haga puede hacerlo libre de su pecado. Dice la palabra de Dios que para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto mandó Jesucristo su plan divino de salvación, que se llama Jesucristo, para que todo aquel que le crea sean perdonados sus pecados y no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¡Alabado su nombre! ¿Cuántos pueden decir amén por esto? Ahorita en este tiempo, muchos entendieron una forma y otros entienden de otra. Muchos creen que yéndose a la playa, yéndose a celebrar la muerte de Cristo a la orilla del mar, en la cantina y en los lugares que ellos eligen, creen que están agradando a Dios. Pero quiero decirles que no están agradando a Dios, están acumulando más y más y más pecados sobre ellos. Y sus huesos, según la Biblia, se van envejeciendo, se van poniendo resecos, se van perdiendo la fuerza porque el pecado calcina los huesos, amén o no amén. Y otros entienden diferente. Voy a arrastrarme hasta llegar hasta la basílica, hasta la iglesia, hasta donde voy a ponerme se ponen unos pocos de nopal en la espalda y se empiezan a golpear. Se empiezan a golpear. Amén o no amén. ¿Cuántos han visto esto? Yo lo he visto otra vez en la televisión, a través de algunos videos, como algunos vienen de rodillas desde no sé dónde. Las rodillas les traen peladas, la arena les corta, y creen que con esa forma de religión ellos van a ser perdonados sus pecados, van a quedar libres sin ningún pecado. Pero quiero decirte que sin Cristo, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre tu cabeza, tu pecado permanece y te puede llevar hasta abajo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios inventa un plan, hermanos queridos, que dice su palabra, que le envió a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. No hay otro que pueda libertarnos del pecado, no hay otro que nos puede perdonar. Se llama Jesucristo, su nombre. Sea la gloria para siempre. Amén, hermanos. El hombre se inventa cualquier cosa, pero Dios establece su plan de salvación. Dice la palabra de Dios, ay, nada más que yo casi no alcanzo a verlo, que para que el hombre pueda lograr el perdón de sus pecados, primero tiene que oír atentamente la voz de Dios. Fíjense, hermanos, para que el hombre pueda ser perdonado de pecados, la condición principal es que oiga atentamente la palabra de Dios, ya que a Dios
querido darse a conocer con todos los hombres. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos conozcan su palabra. Su palabra dice que en él haremos proezas y él aullará a nuestros enemigos. Cuando dicen amén, hermano. ¿Cuál es entonces, hermano? Reconociendo que somos pecadores, venimos a Cristo. Y luego, amados hermanos, como base para poder ser libres de nuestro pecado totalmente, tenemos el don de la fe. Cuando dicen amén, hermanos. El don de la fe no se cultiva fácilmente. Es necesario que se lea con atención, que se oiga con atención la bendita palabra de Dios. Cuando dicen amén, hermanos. ¿O alguien ha visto a Dios? ¿Por qué le creemos? Porque estamos seguros que está con nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que donde están, ¿qué? Todos son convenidos en su nombre. Él está aquí en medio de nosotros. Y no tan solamente lo dice la palabra así, sino que estamos sintiendo su bendita y santa presencia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir que en este momento la presencia de Dios se está sintiendo? Porque donde está la palabra, ahí está Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea su nombre para siempre. Voy a leer con cuidado Romanos 10:17, que lo leo por ahí. Yo me lo sé de memoria, porque quiero que lo se lea. Porque he aprendido que el que convence no es el hablar del hombre, sino el poder de la palabra de Dios. Como dice, nadie. Porque la fe es por el oír, y el oír no de cualquier cosa ficticia, no de las cosas mundanas. Porque, amados hermanos, todo lo que aquí se ve es pasajero. Aún dice la Biblia que los cielos y la tierra, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Pasarán, pero el poder de la palabra es grande. Puede hacer que en nosotros nazca fe. Por eso dijo el apóstol, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Mira, para que tú tengas el perdón divino y obtengas la salvación, debes de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermano. Toda persona que quiere salvarse, que quiere librarse de la droga, que quiere librarse de todo lo que le está obstruyendo la salvación, que anhela ser salvo, debe de tener fe que Dios está con él para ayudarlo, alabado sea Dios. Y debe dedicarse a pedirle a Dios con todo el corazón, como lo dijo aquel hombre, aquella persona, amados hermanos, que le decía en su corazón y le decía a su mujer: esta semana no tomo, vengo a entregarte el dinero, y no tomo, y le prometía a su esposa que no iba a tomar. Pero es tanto el vicio y es tan fuerte esa cosa, amados hermanos, que saliendo de la raya de cobrar sus centavitos, se encontró un amigo y le dice: vamos a tomarnos, aunque sea un poquito, y vamos a tomarnos un poquito. Y está insistiendo el amigo hasta que le dijo: pues vamos un poquito. Y no pudo ser un poquito, amados hermanos, porque el pecado esclaviza. El pecado es una mancha que se ve de lejos. Amén o no, amén. Y ya cuando se dio cuenta estaba bien borracho, y cuando se fue en su bolsa le pasó la de aquellos que iban, los que llegaron al templo de Hermosa. Nomás que ellos no traían la presencia de Dios. Metió su mano aquí, ya no tenía dinero, metió su mano acá, ya no traía dinero. Y su esposa debe la cuenta todavía de la semana. Y sus hijos le falta ropa, a sus hijos le falta comida. Y eso no se fija a él cuando ya está borracho, porque el pecado lo tiene perdido. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo? Entonces, llega con su machete, llega gritando
a trabajar. Y en el camino se encontró un hombre que le habló de este poder, de esta gracia, de esta virtud que Dios le dejó a los hombres, el poder de la palabra de Dios que está al alcance de ti y de mí esta noche. ¿Cuántos alaban su nombre? Y le dice: tú puedes ser salvo si tan solamente tienes fe. Y ven que vamos a orar porque Dios está ahorita contigo. Y él creyó que Dios estaba con él. Y se hincaron y empezaron a orar. Y dice: Señor, yo ya no quiero ser así. Yo quiero que tú me ayudes. Si tú me das fe y lo que está diciendo este hombre a través de tu palabra es cierto, quiero que tú me des la mano, Señor. Yo no quiero que mis hijos se pierdan. Yo quiero, Señor, ser un padre de familia bueno. Y en ese momento, en esta frente, la mano del Señor se entiende, hermanos. No se ha cortado. Esa mano divina está con nosotros en este momento y estuvo con él en ese momento. Alabado sea Dios para siempre. Y entonces empezó a sentir la presencia de Dios en ese momento y empezó él a sentirse ligerito, porque por fe andamos, no por vista. Cuando alaban a Dios por esta verdad, alabado sea su nombre. Por fe empezó a sentir la presencia de Dios y entonces se dijo: ahora ya no tomo. Y después de tomar y empezó a perseverar en la iglesia. Y ahora ya no llega con su machete sobrajando y haciendo escándalo. Ahora ya no se esconde el perrito, ya no se esconde los hijos, ni se esconde la señora. Ahora llega cargado de encargos de mandado porque trae alimento a su casa y el perrito mueve la cola para venir a recibir. ¿Cuántos alaban a Dios por este milagro, hermanos? Por eso es necesario que tú y yo tengamos fe. Nadie va a poder vencer la droga. Nadie va a poder vencer el vicio, el cigarro y todas esas cosas si no permite que la palabra de Dios siempre fe en su corazón, que tenga Cristo aquí adentro, y entonces será santo. Alabanza a su nombre para siempre. ¿Cuánto te alaban, hermanos? Él está aquí con nosotros en este momento. Dice Romanos 19, ¿cómo dice? Rapidito. ¿Qué dice? Yo. Nosotros podemos lograr la salvación, el perdón, y tras el perdón la salvación a través de la confesión, hermanos. Dice Romanos 19, que si confesares que Jesús es el Señor, amén, hermanos, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué necesita el drogadicto? ¿Qué necesita el perdido? ¿Qué necesita el hombre para entender que no tiene que ir para abajo, sino que va para arriba? Necesita reconocer sus pecados y confesárselos a Dios, confesárselos al Señor, porque mientras David no confesaba, sus huesos se entumían, sus huesos se descalcificaban. Pero dice: confesaré a Jehová todas mis iniquidades, y tú tuviste de mí misericordia. ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? ¿Cuántos quisieran que la misericordia de Dios estuviera sobre usted, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su esposo, sobre su propia vida? Alabanza al nombre de Dios. Amén. Confesar a Dios. Primera de Juan, yo quisiera que me leyera ese texto, Primera de Juan. Gloria a Dios. 1:9. ¿Quién lo aborrece? Nadie. Y yo digo: si quieren para que me acuerden. A ver, no puedo decir eso. ¿Lo tienes ahí? Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel a su palabra, no a nosotros, a su palabra. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Por eso hay gente muy contenta aquí en esta noche, porque sus pecados le han sido perdonados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Como aquel marinerito estaba muy contento y lo subieron al barco y empezaba a leer su Biblia, y cada vez que leía su Biblia brincaba de gozo y decía: gloria a Dios, gracias Señor, porque tú has hecho un milagro de perdonar mis pecados. Entonces el capitán lo queda viendo y los otros marineros también lo quedaron mirando y dijeron: es
lee la Biblia y lo que es la Biblia. Pero le vamos a quitar el libro y ahora le vamos a dar un libro de biología marina. Y si al leer este libro se vuelve a poner loco, lo vamos a tirar al mar porque está loco de remate. Amados hermanos, cuando uno siente el perdón de Dios, uno quisiera decirle a toda la gente que no estamos solos, que hay un Dios creador que nos hizo, que tenemos nosotros que estar bien con Él cuando nos amén, hermano, y nos gozamos, aleluya. Y entonces le dieron un libro de biología y se empezaron a espiarlo. Y de repente llegó una partecita donde empezó a brincar más recio. Y empezó a gritar más recio. Y a decir, gracias Señor, gracias, muchas gracias. Porque tú eres bueno, me has perdonado. Le quitaron el libro. Y le dijeron, en verdad, si estás loco tú. ¿Que no te das cuenta que no estás leyendo la Biblia? Estás leyendo un libro de biología. No tiene nada que ver con la Biblia. Dice, no estoy loco, señor capitán. Es que estoy leyendo este libro. Y en este libro dice que en el mar hay una profundidad de miles y miles de kilómetros. Y esa profundidad nadie de los hombres ha podido entrar hasta ahí. ¿Y qué tiene que ver con eso? Tiene que ver mucho, señor capitán. Sí. Porque leí la Biblia en el libro de Limpias 1:7, que dice que Dios ha perdonado los pecados míos. No se acordará más de ellos porque los ha sepultado en lo más profundo de la mar. Al mar, Señor, para siempre. Y por eso estoy loco. Cuando se pone loco de contento, porque sus pecados están sepultados en lo más profundo de la mar. Cuando dicen amén. ¿Cuántos se quieren perdonar? Oye, yo no lo veo muy contento. Me lo veo medio lejos. Pero hay una persona aquí que está recibiendo. Es usted. ¿Para qué decimos de Dios, hermanos? Ciertamente que el sonido está un poquito así, pero Dios sabe que le estoy hablando de todo corazón. Que si confesaras que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, hay dos maneras de creer: lo que creen de la mente y de los labios y lo que creen de qué? ¿Cómo se cree de corazón? Miren, hay gente que son brujos y creen en Dios, ¿sí o no? Digan que no. Hay gente que son borrachos y creen en Dios, ¿sí o no? Hay gente que son asesinos y hasta dicen en el nombre de Dios. Hay gente que son, ¿cómo se le llama eso? Ustedes no. ¿Cómo se le llama? Ladrones, rateros, bandidos. O hay gente que lo hace, pero creen en Dios. Así que eso creen en Dios por encimita. Pero la salvación, la fe que verdaderamente Dios quiere es la de corazón. Y como, amados hermanos, dice la palabra de Dios, que el diablo que cree y tiembla, porque no es algo. Entonces tú y yo no debemos creer por encimita. Tenemos que dar un paso más adelante. Creer en Dios, creer de corazón quiere decir que no nada más creo en Él, sino que le creo a Él. ¿Me voy a entender? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Que si Dios me dice que porque yo perdone voy a ser bendecido, le voy a creer. Que si Dios me dice que si yo doy una ofrenda voy a ser bendecido, y si Él me lo dice, voy a creer. Y si Él me dice que voy a ser bendito por dar los diezmos, yo los voy a dar porque Él me lo está diciendo y yo le creo a Dios cuando dicen amén. Mucha gente no se queda en creer en Dios. Pero no tan solamente, amados hermanos, debemos creer en Dios para poder lograr estar bien con Él y ser librados de nuestro pecado. Tenemos que creerle que Él sepultó nuestros pecados en lo más profundo de la mar y de Él nos acuerda cuando dice amén, hermano. Aleluya. Hay un punto muy importante que aquí lo señala también el Salmo que vimos. Señala reconocer
señala confesar, pero también da a entender arrepentirse. Cuando dice mi pecado te declaré, es porque, amados hermanos, llegó el arrepentimiento al corazón del creyente. ¿Sabían ustedes que Jesucristo no practicó religión? Jesucristo no practicó religión. ¿Sabían ustedes que el apóstol Pedro y los apóstoles tampoco predicaron religión? Predicaron el Evangelio, pero su fundamento para que el que viene a Cristo debe ser el arrepentimiento. ¿Qué cosa es? El arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Voy a mostrarles algo. Fui con mi hermanito a una campaña. Y si alguien cuida de no hablar de los predicadores, es su servidor. Pero el predicador era un ex. ¿Cómo se le dice eso? ¿Qué bueno así? ¿No es qué? Un ex o homosexual. Y yo estoy atento oyendo la palabra. De repente se salió. Dice, aquí como vive, dice, yo en la vida pagana fui más feliz que ahorita. Y ya no me gustó mucho. Porque yo en la vida pagana, mientras no me arrepentía, estaba lejos de Dios. Y alguien que está lejos de Dios no puede ser feliz, más feliz que el que está cerca de Dios. ¿Amén o no amén? Ya no me gustó eso. Porque aquí como me ven, dice la Dios tan bonita, que los hombres dejaban a sus mujeres por mí, orgulloso de sus porquerías. El arrepentimiento no se siente uno orgulloso de las cochinadas que existen, porque eso quiere decir que no estás arrepentido. El verdadero arrepentimiento es avergonzarse de lo que antes fuiste. ¿Me debe entender, hermano? Porque antes andábamos en tinieblas, bajo la potestad de Satanás, haciendo la voluntad del enemigo. Pero ahora las tinieblas se han pasado, la noche ha pasado y ha llegado el día. Y ahora nos vestimos de las armas de la luz, que es la presencia de Dios en la santidad, y en su presencia santa y sublime, que estamos nosotros alabados a su nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que el que se arrepintió no presume de lo que fue. El que se arrepintió se avergüenza. No, que yo agarraba hasta 4 cigarros. Debería darte vergüenza, cochino. Ahora estamos en Cristo, buscamos la santidad. Cuando dicen amén, hermano. Ya se enojaron por eso. La palabra es clara, mis hermanos. El arrepentimiento y la conversión. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18, para que le abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás, a la luz del Espíritu Santo. ¿Cuánto siente el Espíritu Santo en este momento, hermano? Qué lindo Jesús. Qué maravilloso. No podemos nosotros, amados hermanos, a veces entender lo que decía aquel poeta en una ocasión, que dice: si hay por allá algún ateo, oiga bien mis referencias, que ese Dios en el que creo, el que me da la existencia, es verdad que no lo veo, pero siento su presencia. ¿Cuánto siente su presencia que está con nosotros en este momento? Pueden decirle gloria a Dios, pueden decir aleluya, pueden decir gloria. Bendito sea su nombre. ¿Cómo podemos ser perdonados? Cuando nosotros, amados hermanos, le creemos a Dios, y a Dios Todopoderoso dice: el que creyere y fuere, este será salvo. Voy a ser perdonado. Y no tan solamente perdonado, sino que mi nombre va a ser escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tiene un libro. Y ese libro se va a abrir cuando ya se pase lista. Y entonces aquel que fue borracho pero perdonado va a contestar amén. Aquel que fue drogadicto pero perdonado va a contestar amén.
aquel que fue adúltero, fornicario, haya sido lo que haya sido, bienaventurado el varón cuyas iniquidades le son perdonadas. Ese libro se lo abrió. Y entonces dice la Biblia, cuando te apuntas en ese libro, cuando haces el pacto con él a través del sol, y entonces tu nombre está escrito con letras de oro. ¿A dónde? Aquí no sabemos, pero está escrito con letras de oro en el cielo. Ahí está tu nombre, alabado sea Dios. Y yo me gozo, amados hermanos, y tengo la esperanza de que aunque lucho aquí, sufro aquí, me levantan chismes, me levantan calumnias y de repente ciertamente soy débil, pero en medio de todo, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dijo el Señor, alabado sea su nombre, el que creyere y fuere bautizado, este será ¿qué cosa? Salvo. Si eres bautizado y te has alejado, te voy a decir algo que el Señor dijo en Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será perdonado. El que perseverare hasta dónde? Hasta el fin. No te canses. Doy gracias a Dios en otro somos. Tenía 19 años cuando me convertí al Señor. Doy gracias a Dios que ya tengo un poquito más. Y pienso ser fiel hasta la muerte. Y si viniera Cristo antes que yo muriera, estoy seguro que Él es fiel y justo. Me ha perdonado y puede llevarme hasta su bendito lugar donde Él está, porque Él dijo: donde yo esté, ahí estará mi servidor. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Dice la palabra de Dios: así como el que los llamó es santo, sé también vosotros, porque sin santidad, ¿cómo logro ser perdonado? Esperando al Señor en santidad. ¿Es fácil estar en santidad, iglesia? Claro que no, pero sí se puede, porque no estamos solos. El Espíritu Santo, Dios mismo, está con nosotros, y dice que su brazo no se ha cansado ni tampoco se ha cortado. Él está con su mano extendida y Él está en la puerta y llama. Si tú quieres fortaleza para poder mantenerte perdonado en santidad hasta que Él venga, levántate de tu asiento y acércate conmigo. Vamos a trabajar una manera. Vamos a clamar a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Y si alguno, al oír este mensaje, se da cuenta que no puede con sus propias fuerzas, si quiere pedirle las fuerzas a Dios porque el vicio de lo que sea está queriendo vencer, Dios dice en su palabra: sin mí nada puedes hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y en Él, este lleva muchos frutos. Voy a invitarle, hermanos queridos, si tus pecados te son perdonados ya, ponte de pie y dale gracias a Dios. Y si todavía no son perdonados, esfuérzate y sé valiente y ven ante sus plantas para que en este momento tus pecados sean sepultados en lo más profundo de la mar. Alabado sea Dios para siempre. Póngase de pie en esta noche. ¿Cuántos hemos entendido esta palabra en esta hora? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos levantar la mano de aquellos